algo habrá que hacer en nuestro tiempo libre, supongo. ¿Saben lo que me vi yo? Y que no me gustó. ¿Alguien de casualidad aquí vio Stranger Things? Desde el inicio, tipo cuando se estrenó. Sí, y yo la empezamos a ver cuando empezó Stranger Things. Y a ambos nos gustó mucho la primera temporada. Vimos la segunda temporada cuando se estrenó, que había ya pasado tiempo y dijimos, ok, está buena, pero no nos gustó tanto en comparación a la primera. Luego de ahí, vino la tercera y Musi dijo que ya no quería seguir viéndola, porque, pues, ya era mucho tiempo. Musi ya estaba viendo otras series más cortas, las veía de una y ya está. Y yo dije, ok, pero yo quería seguir viéndola para ver qué pasaba. No me gustó. De ahí, toda la serie es una mierda. Juro, es horrible. Y no digo que sea mala porque no cumple con mis expectativas respecto a algo, es que directamente no es disfrutable. Desde la temporada 3 en adelante, nada es bueno. El final es una mierda. El final es horrible, el final no tiene ningún sentido. El final es asqueroso. Y no digo asqueroso porque sea un mal final. Es un buen final, entre comillas, pero es un final que no resuelve nada. Stranger Things es una serie donde no se resuelve ningún conflicto. De los 20 o 30 que te marcan a lo largo de toda la serie, en cada temporada al menos se suman 5 conflictos nuevos o 5 enigmas que claramente tú dices, ¿cómo van a resolver esto? Y no lo hacen. Todo es como si nada. Tipo, la serie es como que pasó esto, murió gente y hay gente que salvó el mundo y nadie sabe. Y es como tan raro, porque también tenías un grupo de 10 con 5 niños, 6 por ahí. Derrotaron a un país, a un gobierno, a una milicia, a un ejército. ¿Por qué? ¿Y cómo al villano lo ganan tan fácil? O sea, el villano directamente fue te vamos a cortar la cabeza y ya está. Me estás diciendo que el villano que ha torturado y ha matado miles de personas, bueno, miles de personas, ha matado a muchas personas, de repente lo derrotan cortándole la cabeza. Un ente Lovecraftiano que claramente no es de ese universo, que es una entidad sobrenatural, lo mataron cortándole la cabeza con un hacha y encima se quedó quieta. Tipo, le empezaron a cortar la cabeza y ya está. No hizo nada para defenderse. La premisa inicial era muy interesante, me gustaba mucho todo el concepto y el universo, y también me gustaba el detalle de, por ejemplo, que todo era un juego y volvían al normal. Tipo, estamos hablando de Stranger Things y de lo mierda que es esa serie, pero es que es muy mala, es muy fea, es muy horrible. Tipo, siento que no cumple el propósito al final, porque las primeras 2 temporadas funcionan muy bien, funcionan perfecto, hay algunos problemas que no me gustan del todo, porque la primera y segunda temporada me encantan, pero a lo largo de la serie se desarrollan muy incómodamente el 3, el cuarto y el quinto. Como que la tercera y cuarta temporada empiezan a fallar, pero no empiezan a fallar porque se desarrollen mal, es porque empiezan a desarrollar ciertos puntos que son importantes para la trama, pero que no tiene sentido el cómo lo desarrollan. Tipo, no tienen lógica. Se empiezan a desarrollar de una forma muy incómoda. Además, te introducen cada vez más personajes. ¿El elenco son 12? ¿Me estás diciendo que el elenco principal, el grupo principal, van a ser 12 o 15 personas? Tipo como Walking Dead. Pero en Walking Dead tenía sentido, porque se iban muriendo muchos. Me molesta mucho porque a mí me gustaba mucho la serie al inicio. La disfrutaba demasiado. Me gustaban mucho los personajes. Me gustaba lo complejo que era, porque era como, ok, esto se siente terrorífico, esto da miedo y tiene sentido. Tipo, ningún personaje se sentía fuera de lugar, porque tenía sentido que ciertos personajes actuaran de una forma ligeramente incómoda. Porque para algunos el ente sobrenatural existía y para otros no. Hasta que lo veían por primera vez y entendían todo. Entonces, más que miedo, es suspenso. Tipo, constantemente estás en duda de quién va a morir, si alguien va a sobrevivir, a quién van a salvar, a dónde van a ir, ¿no? O sea, es una serie que constantemente te hace tratar de jugar a dudar de qué va a pasar ahora, cómo lo van a derrotar, quién va a ser el siguiente villano, cómo va a volver, a quién va a atacar y tal. ¿Estás viendo alguna otra serie? Ahorita solo terminaste de ver Stranger Things. Muchas más de ver series que yo. Yo elijo muchas series concretamente. Por ejemplo, me vi la serie de Black Mirror, que personalmente me gustó mucho. También me vi, por ejemplo, no sé si conocen esta saga, que es la de Asylum. No sé si la han llegado a ver. A mí personalmente me gusta mucho el horror. El horror, el terror, el suspenso, tipo todo lo incómodo. Por ejemplo, no sé si han visto American Horror Story, que también es buena, tiene buenas historias y tiene buenos elementos. Es bastante
buena en general. Otras series que me han gustado más, por ejemplo, Pretty Little Liars me la vi completa obviamente y me gustó mucho. Pero soy así de ver series muy esporádicamente. No soy tanto de ver series. Me gustan muchas, pero me gustan muy concretas. No, o sea, todas esas que son como policiales o médicas, pero que tienen como mucha exploración, que tienen mucha investigación, que tienen mucho como suspenso, me gustan mucho. Criminal Minds, por ejemplo, me gustaba mucho. CSI Miami, NCIS, también me gustaba mucho, por ejemplo, Bones, también me gustaba Doctor House. Todas estas series que son muy concretamente. Unas temporadas solamente, otras me dieron mucho asco. Claro, hay series y series, temporadas y temporadas. Me gusta en parte lo grotesco, o lo incómodo, lo suspenso. Me gusta el horror, me gusta el miedo. Musi no. Musi, todas estas series, las que sean como más horror grotesco, no les gusta para nada. Irónicamente, Musi y yo disfrutamos los documentales de asesinos. Recuerdo que, por ejemplo, Musi y yo nos gustaba mucho una serie de pequeños, o sea, no pequeños niños, sino un poco más adolescentes, que daban esta serie en la cual eran casos sin resolver. Discovery Channel, o si no en el History Channel, que era una serie en la cual se trataba de casos que habían sido resueltos y se reabrían años después porque descubrían nuevas evidencias de que no descubrieron al inocente o descubrieron al impostor o que había habido, encarcelaron a la persona incorrecta y que luego no se descubrió quién era la persona verdadera. O sea, casos muy complejos. A mí y a Musi nos gusta por distintos motivos, pero principalmente nos gusta porque nos gusta mucho ese concepto de intentar como averiguar, como tratar de adivinar, que es como ver si podemos descubrir lo que hacen. Como que es interesante. No es tanto por el morbo de que haya muerto alguien, porque eso es como, no. Pero sí el concepto de ver qué tan avanzados podemos llegar a pensar para darnos cuenta más o menos por dónde va la trama. Crimen Casi Perfecto. Este era el programa. Claro, este es el programa que yo decía. Sí, ese era. Es que era muy bueno. Es de 2014. Sí estábamos pequeños, la verdad. O sea, tendríamos 13, 14 años cuando estábamos viendo esa serie. Sí. Es una serie que se llama Crimen Casi Perfecto porque básicamente cada crimen obviamente fue resuelto y tal. Luego nos salió una serie muy interesante que no es una serie de casos reales, pero me gustó mucho porque era un concepto que a Musi también le gustó mucho, que era como que después de 40 años había una chica que se puso a abrir casos que habían sido congelados, que son casos que se llaman cerrados. Descubría el verdadero asesino o el criminal detrás de ese tal 40 años después. O sea, ¿a qué me refiero? Era una chica que se especializaba en tratar de resolver crímenes que habían sido congelados, que habían quedado sin resolver y tal. Y era muy interesante porque básicamente resolvía un crimen 40, 50 años después. Entonces, por ejemplo, imagínate que el crimen se cometió cuando la víctima tenía 20 años y las amigas más o menos la misma edad. Entonces ahora son señoras de 60 años con las que está hablando, son los testigos, y que han hecho su vida después de 40 años después del crimen. Algunas mejor, algunas peor, algunos más, algunos menos. Y han pasado muchas cosas a lo largo de la vida en esos 40 años. Y es interesante ver cómo cambian ciertas personas, sobre todo en su personalidad. Y claro, luego normalmente tenían que ver con el crimen, justamente todos estos cambios que las personas vivieron. Y es una forma de tratar de señalar cómo un crimen puede cambiar la vida de la gente. Y es muy divertido porque en sí la serie te la presentan de una forma muy interesante visualmente, porque constantemente te hacen como flashback. Va la detective, va a entrevistar a esta persona, ve la imagen de ella 20 años atrás y el testimonio lo hace ella con 60, 70 años, pero a nosotros nos muestran cómo era hace 30 años, porque técnicamente es la misma declaración. Y es muy bonito porque te hace el flashback al tiro. Entonces, grabaron 2 veces la misma escena con un actor viejo y un actor joven. Otras series no tienen ese detalle porque no trabajan con este tipo de casos. Bones, por ejemplo, son casos del día a día. SCI también son casos del día a día. High Five son casos del día. O sea, todas las series que conocemos policiales siempre son de casos de ahora, de ese momento. En cambio, Cold Case, caso cerrado, trata justamente de casos viejos. Y personalmente me agrada esa serie. Musi también le gustan esas series porque son más intelectuales. No se centran tanto en el morbo del crimen. No se centran tanto en decirte cómo murió la víctima y cómo la mataron, sino los efectos que esto tiene.
cómo atrapar al criminal, cómo se hicieron las pruebas, cómo se recopilaron las mismas. Entonces, esto es más interesante porque intelectualmente estimula más que simplemente decirte murió y lo mataron y lo cortaron en pedacitos y lo dejaron en el campo, otra parte se la comió el perro y no sé qué hicieron que se lo llevaron 30 kilómetros. Es más interesante una serie que te declara todo el proceso judicial, el proceso de investigación, el proceso de la policía. Incluso, por ejemplo, Crimen Casi Perfecto, alguna cosa que tenía muy bien es que eran analistas policiales o incluso policías que estuvieron en el caso que hablaban 40 años después diciendo qué son los errores que cree que cometieron y por qué no se resolvió el crimen. Algunos crímenes dentro del Crimen Casi Perfecto efectivamente nunca se pudieron resolver y otros sí fueron resueltos. De hecho, hay un caso muy viral de un señor que estuvo lamentablemente encarcelado hasta sus 80 años por haber supuestamente matado a su amiga. Y es muy triste porque son casos reales. O sea, son personas que efectivamente fueron encarcelados a cadena perpetua por haber asesinado a una persona y luego descubren que nunca fue. Y por ejemplo, son crímenes que, por ejemplo, lo acusaron a sus 25, lo liberaron a sus 80. Hagan los cálculos porque yo no soy buena en ello. Sus 55 años en la cárcel porque no se investigó correctamente. Y es triste. Porque una persona declaró, porque una persona le pagaron para de que declarara otra cosa y así. O sea, hay muchos casos de personas que han estado en la cárcel por culpa de otra persona. Pero bueno, yo creo que ahora me voy a retirar, chicos. Y los voy a dejar con el caso de Musi. Me gusta hablar de esas cosas raras de repente con ustedes. Cuídense, nos vemos en otra ocasión, en un mes más tal vez. Besos, besis, cuídense, los quiero mucho. Bye bye. Ah, y también, pórtense bien. No quiero luego que ustedes estén haciendo algo mal, porque yo sé que los vamos a abandonar por otras